Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Eh, Nos quedamos viendo la introducción al análisis bursátil. Y una vez vamos a terminar con la parte, si mal no recuerdo, nos hemos quedado aquí en análisis sectorial. Corríjanme si no es así, por favor. Ahí nos quedamos, profe. Gracias. Dentro del análisis que tenemos que llevar, ya vimos que hay que hacer el análisis sectorial, el análisis de todo el entorno, posteriormente el análisis sectorial. ¿Por qué, tenemos que llevar a cabo el análisis sectorial? Porque hay sectores de la economía que pueden verse afectados cuando existen cambios en la ley. Ha habido iniciativas en el país, por ejemplo, que pueden afectar a los productos embotellados. Eh, en la actualidad, bueno, hemos visto que hay un nuevo etiquetado para toda la comida chatarra. Sin embargo, hace algunos años se introdujo un nuevo impuesto a todas las bebidas que tienen azucaradas, concretamente refrescos y jugos, y evidentemente iba a haber empresas que estuviesen afectadas por este nuevo impuesto, concretamente el caso de COF, que es una embotelladora, y todas las demás embotelladoras que se dirigen precisamente a vender bebidas azucaradas o carbonatadas, jugos, todo esto, pues evidentemente iban a tener una afectación mayor con este nuevo impuesto. Lo mismo sucedió con las tabacaleras. A las tabacaleras creo que cada año les van aumentando los impuestos. Y también podemos ver afectaciones cuando cambian las políticas a determinado sector. También hace algunos años, por no decir que en la administración pasada, esto le sucedió a las vivienderas. ¿En qué sentido? Las vivienderas, si lo recuerdo bien, pues bueno, parecía que era el sector que estaba de moda hace algunos años ya, cuando empezó la administración de este señor Peña, y resulta que pues estaban siempre creciendo y era un boom. ¿Qué era lo que hacían realmente? A la hora que presentaban sus estados financieros, que ya sabemos que se tienen que presentar de manera trimestral, lo que hacían era comprar tierra lejos de los centros de desarrollo, lejos de la ciudad, como le llaman en breña, totalmente sin ningún servicio, nada de cero de infraestructura, y posteriormente desarrollarlos y desarrollar esos complejos habitacionales que la verdad estaban muy lejos de los centros de la población donde están las fábricas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían estas vivienderas en su momento? Era, compraban esa tierra allá en el monte a los ejidatarios, y a la hora de presentarla en los estados financieros, la presentaban ya como si estuvieran prácticamente ya con infraestructura ya todas desarrolladas, y entonces evidentemente tenían otro valor, un valor muy diferente al que realmente tenía, que insisto, tenían ahí nada más la tierra sin haberle invertido nada. Entonces vino un cambio en la manera en que se iba a tratar el sector de la vivienda, en el que en lugar de que los desarrollos fueran de manera horizontal y lejos de los centros poblacionales, se buscó con esos cambios a ese sector de la vivienda en particular, que estuviesen más cerca de los centros poblacionales, cerca de las fábricas, y que se procurara o se alentaba el desarrollo vertical. En lugar de tener desarrollos horizontales, ahora se iba a buscar que hubiese desarrollos verticales. ¿Qué fue lo que sucedió? Que muchas vivienderas que cotizaban en bolsa, estaba ARA, Geo, en fin, muchas otras que no pudieron sobrevivir a este cambio hacia el sector. No pudieron sobrevivir porque o estaban tomando malas decisiones en términos de administración, unos, y otros porque la verdad estaban maquillando los estados financieros con la intención de presentarse como
como que si estuvieran siempre pujantes, siempre bollantes, y la verdad de las cosas es que nada más tenían ahí una tierra que compraron en unos pesos a algunos ejidatarios y las valuaban como si ya fuera todo un desarrollo habitacional. Entonces vino ese cambio del gobierno hacia ese sector en específico y evidentemente tuvieron afectación tanto que muchas ya no pudieron continuar trabajando y quebraron. Otro tema que, por ejemplo, tuvo que ver con el sector automotriz y que tiene más tiempo también, es cuando se compraban vehículos y que eran deducibles, que tenían un tratamiento fiscal para las personas morales, pues evidentemente generalmente estaban renovándose la plantilla de autos porque tenía un beneficio fiscal. Eso también se modificó y creo que ahora la deducibilidad está muy limitada, entonces ya no resulta tan atractivo el estar renovando las plantillas vehiculares de las empresas. Entonces, y evidentemente va a haber empresas que se van a ver afectadas. Por ejemplo, no es que cotice directamente Ford en México o Chevrolet o Chrysler, sino que hay autoparteras que se dedican precisamente a venderles a estas armadoras que todos conocemos aquí en el Bajío, pues que tuvieron una caída en sus ingresos precisamente porque el sector automotriz se vio afectado con esas nuevas reglas de juego para el sector. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Y ya pasando después del entorno, luego el sector, pues vamos a llevar a cabo el análisis de la empresa. ¿Okay? Para analizar financieramente a una empresa lo vamos a hacer desde dos puntos de vista, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. En el caso del análisis cualitativo, jóvenes, es cuando debemos de conocer, por ejemplo, quiénes son los que están al frente de la empresa, si hay algún cambio administrativo en los puestos de relevancia, cuáles son sus proyectos de inversión, qué noticias hay respecto a rumores de que puedan comprar a un competidor o ser absorbidos por un competidor. En fin, todas esas, vamos a llamarle noticias o no sé si llamarle chismes o rumores que hay respecto a alguna empresa. Y por el lado cuantitativo, pues ahí sí ya sabemos todo lo que tiene que ver con el análisis fundamental, es cómo están sus estados financieros, cuál es su cartera de negocios, en dónde tienen, qué tanto es la penetración de mercado, cuáles son los estados pro forma, qué se espera para el futuro, etcétera, etcétera. En el caso del análisis cualitativo, también, por ejemplo, sabemos, les voy a poner un ejemplo triste. Ya todos escuchamos que el Banco FAMSA había quebrado y que el IPAP había entrado a cubrir a los ahorradores que tenía este banco, pero hoy presentó Grupo FAMSA una solicitud de concurso mercantil. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente estamos hablando del banco que ya está en proceso de liquidación, sino es que ya ha sido liquidado prácticamente en su totalidad, sino que también ahora vendrá el proceso de liquidación de FAMSA. ¿Y por qué? Porque seguramente ha habido pues malas decisiones en la administración que lo hayan llevado a deteriorar sus números, su balance contable, y resulta de tal manera, el último dato que vi hoy por la mañana, que su capital contable tenía un valor negativo de alrededor de 5.800 millones de pesos, que no es poca cosa. Es triste porque hay gente que va a perder, obviamente, puesto de trabajo, empleo, pero también hay que tomar en cuenta que malas decisiones en términos de administración, pues pueden conllevar a esto. Puede ser que efectivamente haya sido un sector muy golpeado por la pandemia, pero depende también cómo los haya tomado esta cuestión de la pandemia,
qué tan débiles o qué tan fuertes estaban hablando financieramente. Y por lo visto, estaban en una situación muy vulnerable financieramente hablando. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya o que vea otro competidor en ese sentido como Electra, que a mí nunca me ha gustado comprar Electra en el mercado por su gobierno corporativo, pero hay que reconocer que pues ellos siguen operando, siguen teniendo su banco Azteca y bueno, ahí siguen. Habrá que revisar los números de Banco Azteca para ver si efectivamente son reales, ¿no? Perdón, ¿alguien iba a Pero, comentar algo? disculpe que le interrumpa, algo que había leído sobre Grupo Salinas es que son una de las empresas que más reacias se muestran a pagar sus obligaciones fiscales. Entonces, ¿no habrá alguna relación ahí con el hecho de que aún sigan vivos como empresa? Precisamente por eso decía que no es una de las empresas que a mí me gusta comprar en el mercado, por muy barata que se vea y que el análisis técnico efectivamente me diga que es una buena opción de compra. No me gusta precisamente por lo que comentas. Es una empresa que tiene una mala fama de gobierno corporativo. ¿Qué quiero decir de gobierno corporativo? Que cuando tienes un mal gobierno corporativo, una de las primeras objeciones que yo le veo es que a los accionistas minoritarios no se les toma en cuenta, tienen mala reputación para ello, aunado a que efectivamente fue cuando se vino lo de la pandemia, ellos no cerraron las tiendas, seguían operando, creo que se ampararon para el cierre de las mueblerías, de las tiendas, en fin, es una empresa que siempre, creo yo, siempre está al límite de lo que es legal y de lo que está al límite de lo que es ilegal. Y por eso, en lo particular, si algún cliente me dice, vamos a comprar Electra, pues lo compro. Pero que yo pueda emitir una opinión de compra sobre Electra, nunca lo he hecho. Precisamente por el factor el punto que tú comentas y por otros puntos que me ha tocado ver pues a lo largo de estos años en el mercado, ¿no? Ujú. Pues Profe, sí, digo, sí. perdón, tenía otra pregunta. Dale. Entonces, ¿cualquier accionista puede intervenir en las decisiones de la empresa? No cualquier accionista. O sea, yo, por ejemplo, si compro una acción de Electra o de Telcel y pues nada más tengo 10 acciones, sí tengo derecho a poderme presentar a la asamblea de accionistas. Pero evidentemente con pues ese poder como lo que yo tengo de acciones representa la parte proporcional del capital social de la empresa. Evidentemente, si tengo pocas acciones, pues si yo llego y digo, quiero cambiar la estructura de la empresa, pues no me va a alcanzar. Pero cuando me refiero a que puedan afectar los intereses de los accionistas minoritarios, como lo podríamos ser tú y yo dentro de comprando acciones de Electra o comprando acciones de Telcel, por poner un ejemplo, es que de repente, como ellos, los controladores, las manos fuertes de Electra, pueden tomar alguna decisión que vaya en contra de los intereses de los accionistas minoritarios. Efectivamente, yo si compro una acción de Telcel, tengo 10 acciones de América Móvil, pues no tengo el poder suficiente para poder llevar a cabo una votación en una asamblea. Entonces, lo que tengo que estar vigilando es que el gobierno corporativo de América Móvil, de Telcel, no sea de esas empresas que va en contra de los intereses de sus accionistas minoritarios. Algo que sí hemos visto en el caso de TV Azteca y de Electra, que efectivamente han tomado decisiones que han perjudicado, que han lastimado patrimonialmente hablando a sus accionistas minoritarios. En este momento no recuerdo exactamente cuál fue la decisión que han tomado que que haya significado una minusvalía para los accionistas. Lo voy a investigar y me llevo la tarea de presentarles o comentarles por lo menos el caso en las siguientes sesiones. Pero precisamente, regresando al tema de FAMSA, es que
Respecto al análisis cualitativo, cuando hablábamos de proyectos de inversión, es decir, perdonen la expresión, chismes, rumores, radio pasillo, nosotros ya escuchábamos efectivamente en el medio bursátil que Grupo FAMSA no estaba bien, independientemente de la liquidación del banco, y que iba a ser complicado que FAMSA pudiera continuar, es decir, que pudiera seguir operando dado los compromisos, las deudas que tenía y la poca generación de flujo, de efectivo que tenía. Tarde que temprano se iba a tener que presentar lo que se ha presentado hoy: solicitar la protección del concurso mercantil. ¿Qué es esto de concurso mercantil? Yo no soy abogado sobre el tema, pero concurso mercantil lo podemos definir como si me someto al concurso mercantil, lo que hago es que yo me protege de mis acreedores para que no vengan a embargarme y pueda seguir operando con la finalidad de poder seguir trabajando y plantearle a mis acreedores algún programa de reestructura para que yo les pueda pagar. De hecho, esto también lo hemos visto con una empresa que evidentemente tiene otras características y es de otro sector, pero que también fue muy golpeada con el tema de la pandemia, y que es Aeroméxico. Aeroméxico, en las Cortes de Estados Unidos, allá se le llama Chapter 11, el capítulo 11, es solicitar protección a través de un concurso mercantil para que los acreedores, es decir, a quienes les debe la empresa, no lleguen y le embarguen y le permitan seguir trabajando, seguir operando, tratándose de reestructurar y salir adelante de este tema. En el caso de FAMSA no sé qué tan deteriorado, por lo poco que vi en la mañana de la noticia, insisto, de su valor contable negativo, que es muy, muy grande. Yo tengo las dudas de que se pueda levantar de esta situación. Caso contrario, veo Aeroméxico. Aeroméxico sigue bajo la protección de Chapter 11 en Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? Para que no vayan a llegar los acreedores y le voy a embargar los aviones, y sin aviones Aeroméxico, ¿qué hace? Nada. Quiebra, desaparece. Entonces, está llevando a cabo un proceso de reestructura Aeroméxico. Uno de los temas que veía con Aeroméxico, en contraparte por ejemplo, de su competencia con Volaris o Interjet, es que el pasivo laboral de Aeroméxico es muy pesado para la empresa, para la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque tenían mejores sueldos, se jubilaban antes los pilotos y todo el personal que trabajaba ahí con muy buenas condiciones, pero eso al final representa un pasivo para la empresa. Y cuando de repente no se dan bien las cosas y te toma una situación como esta, en una situación vulnerable financieramente hablando, pues entonces sí se da el traste con todo. Tal vez si no hubiese pasado lo de la pandemia, de todas maneras seguíamos viendo que Aeroméxico podría seguir operando, pero sus números cada vez eran más malos. ¿Y por qué eran más malos? Porque los precios de Volaris, de Interjet, de Viva Aerobús o Aerobús, no recuerdo cómo se llame, eran mucho más competitivos que los de Aeroméxico. Si ustedes cotizaban un vuelo, quiero ir a Cancún, de Aeroméxico de aquí y de Volaris, bueno, la diferencia es abismal. ¿Pero por qué entonces Aeroméxico no bajaba sus precios? Porque no lo podía hacer, precisamente porque su pasivo laboral, su carga laboral, ese pasivo, es mucho más pesado que el de Volaris. Entonces llega y se presenta una situación como esta y deja de volar, prácticamente todas las aerolíneas dejan de volar, pero Aeroméxico en una situación bastante más débil financieramente hablando. Entonces, ese análisis cualitativo del que estamos hablando, FAMSA, Aeroméxico, ya se venía hablando antes de la pandemia, se comentaba en los pasillos, en los corrillos, digamos, pues qué mal por Aeroméxico, que está en una situación complicada financieramente hablando. Y llega esto de la pandemia y entonces sí ya sabemos que efectivamente
se va a tener que reestructurar de pe a pa, de la a la Z, Profesor, seguir operando, ¿no? y por ejemplo, en ese caso de las aerolíneas que decía, y por este caso de la pandemia y todo, ¿qué tipo de inversionista, o más bien de accionista, es el que primero se sale de, o sea, como que vende sus acciones? ¿El mayoritario o el menor? Un accionista minoritario. Bueno, en este caso, aquí, por ejemplo, inmediatamente cuando se presenta esto, hay empresas de diferentes corredurías, bancos, casas de bolsa que van siguiendo, las empresas le están dando seguimiento, le están dando cobertura. Cuando se presenta esto, generalmente los departamentos de análisis, al menos en el caso de Vector, pues lo primero que dijo, en este momento recomendamos la venta de la acción. Generalmente las manos fuertes, si son manos fuertes que efectivamente están comprometidos con la empresa y la ven como parte de su legado, de su patrimonio, ellos no salen. Pero hay de todo, ahora sí que de todo en el mercado. Y puede ser que haya gente que diga que sean manos fuertes, es decir, que sean accionistas mayoritarios y de repente digan al carajo porque esto ya no lo voy a poder sacar, perdón por la expresión, ya no lo voy a poder sacar adelante, entonces empiezan a vender. Y muchas veces hemos visto a lo largo de la historia que venden, sí, pues vendieron a 4 y ahora vale 2. Y luego resulta que pueden comprar nuevamente a 2, sabiendo que sí van a poder lograr una reestructura y que la empresa va a salir a flote. Entonces, ¿qué es lo que a mí ¿Es lo que le llaman venta en corto o algo así? sería más o menos algo como venta en corto? ¿Qué es lo que, explicándolo brevemente, la venta en corto, qué es lo que yo hago? Yo tengo un view de mercado bajista, es decir, creo que el mercado va a bajar. En este momento vendo la acción, la vendo precisamente en este ejemplo a 4 pesos, y si se da esa baja de mercado, la retomo a 2 pesos. Para ponerlo de una manera más fácil de entender, no es tan fácil llevar a cabo las operaciones en corto. Necesito utilizar derivados, o utilizar préstamo de valores. ¿Qué es esto? Yo tengo mi contrato en la casa de bolsa y de repente le digo, veo que se acerca lo de la pandemia, le digo a mi casa de bolsa, préstame títulos de Aeroméxico, y te dice la casa de bolsa, si te los voy a prestar, te voy a cobrar una tasa de interés. Me pasa los títulos de Aeroméxico y qué es lo que yo haría, efectivamente, es en cuanto las recibo, si, insisto, si esa es mi visión del mercado, que va a ser bajista, en cuanto los recibo, los vendo. Y los vendo a 4 pesos. Viene la caída del mercado y se va a 2 pesos, a 1.50, recompro la misma cantidad de títulos que me prestó la casa de bolsa. Pero más barato y regresas las acciones. Exactamente, pero mucho más barato. Sí. En este caso, en este ejemplo de lo que sucedió con el tema de la pandemia, yo recompro las acciones con un mega descuento y ese diferencial de 4 a 2 pesos va a mi bolsillo. Profe, Esa es una operación de préstamo de valores. También hay una operación que no es necesariamente un préstamo de valores. Se utilizan operaciones derivadas, que yo puedo comprar una opción de venta pensando que el mercado va a ser bajista. Y con esa opción, además que ese es otro tema en el que tendríamos que invertirle bastante más tiempo, todo lo que tiene que ver con los derivados, pensar, yo voy a hacer una opción de venta, un put, esperando que el mercado baje, y en el momento en que baja, ejerzo la opción, y por eso se le llaman opciones, porque se dio lo que yo creía. Pero evidentemente estamos hablando de temas, bueno, de operaciones que son un poquito más sofisticadas, que no son difíciles, sino sofisticadas. No cualquiera tiene acceso a llevar a cabo operaciones en corto, ni que me presten acciones. Y también tengo un riesgo. Imagínense que lo de la pandemia hubiera sido nada más, no toda esta crisis o toda una pandemia como lo es,
y que nada más hubiese sido un resfriado y las acciones hubieran continuado subiendo, yo las acciones que he comprado a 4 pesos que me prestó la casa de bolsa, Ahora sales debiendo. ahora salen ahora se van a 8 Ujú. y yo ya las vendí a 4. Sí. Tengo que comprar a 8 pesos y regresar las acciones. Entonces esa pérdida, ese riesgo es para mí. Y en el caso de las operaciones derivadas, pues lo único que hago es que en una opción, si no se me da el mercado bajista en un put, lo que hago es no ejercer la opción y lo único que pierdo es la prima, el costo de la prima de la opción. Sí, muchas gracias. De nada, ahí iban a preguntar algo más, perdón. Profe, bueno, yo tengo una duda respecto a lo de las aerolíneas. O sea, bueno, nosotros nos conviene como invertir como a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cree que sea buen momento ahorita comprar acciones de aerolíneas fuertes, no sé, tipo Delta, United y así, a largo plazo? O sea, porque ahorita están muy baratas, pero a lo mejor en 5 años pues se recuperan porque ya pasa lo de la pandemia y pues van a valer mucho más. O no es así tan sencillo. Bueno, si sobreviven, y es decir, si no quiebran, pues por supuesto que sería una muy buena opción de inversión. Pero de hecho, una de las cosas que hizo que el mercado hoy subiera tiene que ver precisamente con que el presidente Trump ayer dijo que no iba a haber nuevo paquete de estímulos hasta después de las elecciones. No sé si lo comenté aquí con ustedes, pero hoy en la mañana lo que ha dicho es lo contrario, y así se maneja este señor. Ha dicho precisamente que va a revisar el tema de las aerolíneas, porque las aerolíneas están pidiendo ayuda. ¿Y por qué lo están pidiendo? Porque la verdad están en una situación bastante comprometida. Si logran, evidentemente, si logran superar esta situación, reciben ayudas o apoyos de tipo fiscal o de préstamos por parte del gobierno en condiciones blandas y que puedan salir adelante, eso evidentemente significaría una muy buena alternativa de inversión en el largo plazo. Sin embargo, está el riesgo también de que no puedan salir adelante. ¿Y qué es lo que pasa si yo compro una acción de una empresa que después quiebra, que se multiplica todo por 0? Y ya, pierdo todo lo que hay invertido ahí. Ese es el riesgo del mercado. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces ya vimos que hay 2 tipos de análisis de la empresa, el análisis que es el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Y después vamos a llevar a cabo el análisis técnico. Y generalmente en este tipo de análisis a todo el mundo le gusta, porque primero no tengo que hacer números como en el análisis fundamental, ya veremos el análisis fundamental más a detalle, sino porque en el análisis técnico lo que vamos a hacer, jóvenes, lo que vamos a aprender es a leer el mercado. Vamos a ver qué me están diciendo los movimientos del mercado y tengo que aprender a leer las gráficas. ¿Para qué quiero leer las gráficas? Para precisamente determinar si puede ser una buena opción de compra, si debo de vender, si debo de mantener, etcétera. Lo mismo que me está diciendo el análisis fundamental, pero ojo, el análisis fundamental lo que me dice es que me asigna, ya lo vimos, el valor teórico de una empresa. ¿Cuánto debe de valer con base a sus estados financieros? El análisis técnico, como lo veremos más adelante, no va a tomar en cuenta los estados financieros. Sí y no. ¿Por qué? No, porque no le importan los estados financieros y el análisis técnico dice que los precios ya incorporan la información de esos estados financieros. ¿Okay? Entonces, el análisis técnico va a ser una herramienta que me va a permitir detectar en qué momento se encuentra la cotización de un activo. Si este momento es de alza, pues me va a decir el análisis técnico,
este es un momento en el que debes de comprar esta acción. O si me dice, este momento, el mercado, esta acción tiene una tendencia de baja y todavía no es momento de comprar la acción, salvo que vayas a llevar a cabo operaciones en corto. Entonces, el análisis técnico lo que me va a estar diciendo es, primero, quiénes son más fuertes, y ya lo veremos a detalle, si los compradores o los vendedores, en qué nivel es más fuerte uno, en qué nivel es más fuerte el otro. Todas las herramientas que vamos a ver del análisis técnico, creo que hasta son pocas, porque el análisis técnico tiene muchísimas herramientas, es imposible verlas todas en un semestre. Quien ya quiera entrar a conocer mucho más del análisis técnico, ahí sí tengo una bibliografía, porque hay en cualquier cantidad de estudios sobre el análisis técnico. Y lo único que busca el análisis técnico efectivamente es poder determinar en qué momento debo de participar o si no debo de participar, o si tengo unas acciones, ¿qué tengo que hacer con esas acciones? Si debo de comprar más, si debo de venderlas, si debo de mantenerlas. Pero para eso ya será cuando hayamos adelantado más el curso. El día de mañana vamos a entrar a ver lo que es el análisis fundamental, básicamente lo que son los estados financieros y algunas razones bursátiles si nos da, razones financieras si nos da tiempo. Después vamos a tener que ver dentro del análisis fundamental los múltiplos, esos famosos múltiplos de los que hablan en el argot bursátil, y terminando eso vamos a brincar al análisis técnico. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. No. No, creo que no. Ok. Y posteriormente les voy a pasar lo de la bibliografía de análisis técnico. Mañana se las estoy haciendo llegar. ¿Okay? Y pues, mañana nos volvemos a conectar, jóvenes. Ok, profe. Ok. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.